Positiva, pasito a pasito. A no perder con Pepe ni. Audacity. Al planeta Pepe vamos a volar. Forex y cripto, profit sin parar. Con Pepe Mila nuestra tripulación, gestionando y aprendiendo día a día. Al planeta Pepe vamos a volar. Forex y cripto, profit sin parar. Con Pepe Mila nuestra tripulación, gestionando. Al planeta Pepe vamos a volar. Forex y cripto, profit sin parar. Con Pepe Mila nuestra tripulación, gestionando y aprendiendo día a día. Planeta Pepe vamos a volar. Forex y cripto, profit sin parar. Con Pepe Mila nuestra tripulación, gestionando y aprendiendo día a día. Planeta Pepe vamos a volar. Forex y cripto, profit sin parar. Con Pepe Mila nuestra tripulación, gestionando y aprendiendo día a día. Muy buenas, Pepitos, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Acá estamos comenzando otro día más, de fondo con música del planeta Pepe, Interesante la música, creada por quien les habla. Me gusta armar temitas de música, obviamente no iba a faltar en Trading Planeta Pepe. Gente, ¿cómo están todos? Vamos a estar un ratito hoy también. La idea es ir sumándonos de a poquito de vuelta para darle batalla a este 2025 que viene con Profit seguramente. Hoy vamos a ver un poquito algo de bots que vengo creando. En este caso seguramente vamos a estar viendo algo del Teddy, del osito Teddy. Vemos y vamos a estar viendo un futuro video que se viene de una técnica, estrategia que le puse nombre Piranha, ¿sí? Eso lo vamos a estar viendo un ratito también, mientras vemos los mercados, vemos si conviene o no hacer alguna operación en vivo. Bueno, vamos a estar viendo esa pirañita que viene acompañada de un bot creado por mí también, que tiene que ver con las noticias de alto impacto fundamentales. Bueno, le agregué algunas cositas más, algunas herramientas más al bot y lo convertí en automático, pero sirve como semi automático. Así ya lo vamos a ver, donde vos podés meter con técnicas Xinjiang, que
son técnicas que van a ir aprendiendo acá. Los pepes que con el tiempo acompañan pueden ir utilizando, ¿no?, entre comillas, un compañero, un bot que te acompañe para hacer operaciones semiautomáticas o automáticas, donde vos vas a meter operaciones manuales sabiendo las estructuras donde estás ubicado en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos. De fondo el osito Teddy, tenemos también el duende de la suerte. Vamos a ver, muy buen bot. Muy buenas ideas, se le puede agregar o quitar cositas. La idea es que sumemos estrategias o bots, a robot, para poder meterlas en el mercado a trabajar. Si tienen ustedes alguna idea, alguna cosita buena, avisen y se los puede armar también, ¿sí? En mi caso tengo muchas ideas que las voy poniendo, formas mías de operar en la programación de un robot, ¿sí? Y obviamente eso, a medida que te metes, abrís una puerta, se abren 1000 puertas y te das cuenta de que este mundo es infinito y podés encontrar muchas cosas interesantes para agregar a los mercados. Igualmente, como digo siempre, lo más simple es lo mejor, ¿no? Pero muchas veces encontrar lo más simple es lo más complejo, ¿no? Así que bueno, ya estamos. Ya de fondo, vamos a ir a la gráfica. Súmense a YouTube, súmense a Discord, a Telegram. En Discord participen, gente, así van sumando añitos. Y bueno, y después obviamente ir pasando a otras dimensiones, ¿bien? Escuchá. Con Pepe Mila, nuestra tripulación, gestionando y aprendiendo día a día. Bien, ahí voy a armar, a ver si se escucha bien esto. Vamos a subir acá. Pepe Mila. Está bien esto, parece. Ahí está. No sé si se escucha bien, que se sume me avisa. Así que bueno, acá estamos, gente, Me gusta la letra, manden letra a ustedes y yo lo sumo a los temas musicales que voy armando. Interesante también para, ¿no? Tenemos todo, música, rock and roll y bueno, y un corte en vivo, decía el amigo. Y bots que vamos creando, operamos en vivo, analizamos los mercados, cripto, forex, todo, Bien, vamos a ver un poquito acá, voy a estar viendo el índice, ¿esto qué es? Índice 5 minutos. Bueno, podemos chequear el índice rapidito por arriba. La idea mía hoy, voy a estar un ratito, es mostrarles en alguna plataforma en MT4, en este caso en la famosa FTMO. Vamos a probar, seguramente se acuerdan el bot fundamentales, de noticias fundamentales, que lo he puesto en vivo a trabajar mucho tiempo. Bueno, a ese bot le metí otras cositas y le desactivé algunas, pero como lo creé yo, ¿no? Yo soy el dios, decía el amigo, arma y desarma, a gusto, a piacere, ¿no? Bueno, ese bot lo voy a estar compartiendo con el tiempo con algunos pepes para que lo utilicen en vivo cuando estamos operando, ¿sí? Obviamente con distintas, ¿no? Técnicas que en sí son herramientas que tenés que ir utilizando, que las podés saber, pero si no las podés ir aprendiendo acá también, ¿sí? No es todo TP, stop, 3 a 1, 2 a 1, bárbaro también, tenemos bots de eso, ¿sí? Hay otros tipos de formas de operar también, ¿sí? Bien, escucha. Yo no me escucho, che, a ver, sale bien. No sale la camarita, se ve que reventamos pantalla. No sé si, a ver si se escucha ahí. Vamos a actualizar acá. Está bien. Velas diarias, voy a bajar un poquito la música. Capaz que la música está muy fuerte, a ver. Está. Velas diarias, índice del dólar. Estamos viendo, ¿se acuerdan que ayer habíamos visto un poquito por encima que esta zona, este bajo que está acá, este fractal, ¿sí? Puede ser acompañado de estas zonas que están hacia la izquierda, ¿no? Convergencias, donde hay distintos puntos, no solamente soportes y resistencias, hay zonas interesantes, hay muchas veces el tiempo, ¿no? El espacio no, sino el tiempo, muchas veces cuando va hacia el futuro, la vela, si va hacia el pasado, apaga todo porque está todo mal, pero cuando va hacia el futuro, siempre se va a encontrar con distintos tipos de esto que está
acá abajo, y noticias de alto impacto. Muchas veces una noticia de alto impacto pega una volatilidad fuerte, un par de pip hacia el alza, bastante mucho. Muchas veces hay noticias como, no sé, lo que tiene que ver con los tipos, con la inflación, sobre todo con el dólar, que mueven los mercados. Pero después se regresan y otras veces no. Entonces muchas veces cambia la dirección del mercado por un tiempito y después vuelve. Pero el objetivo sabemos que es llegar acá. ¿Cómo lo hará? Y no lo sé. Se quedará un tiempito, bajará, después subirá. Siempre rellena la información, ¿sí? En este caso, en diarias va a rellenar en algún momento esta zona, la va a tocar, como rellenó acá, como rellenó acá, como rellenó acá, como rellenó acá de este otro lado, ¿sí? Todo lo que baja sube, todo lo que sube baja, ¿sí? Y obviamente no baja del todo, pero queda pendiente para venir a liquidar o a rellenar la zona, ¿sí? Así que esto es así, gente. No es más complejo, no hay 27, no es como la ruleta. Acá es para arriba o para abajo. Lo que pasa que el gran secreto, el gran trial es la gestión y el psicotrading, la cabeza, ¿sí? El resto es el 10% y un poquito de suerte muchas veces. Pero vos sabés que la suerte es preferible llevarla en la salud y cuando vas manejando un tutú, un autito, ¿sí? La suerte la dejamos para otro lado, pero no está mal también que acompañen los mercados, ¿eh? Voy a borrar acá un poquito. Vemos tendencia bajista en lo que tiene que ver con el índice. Fíjense en esta velita como va hacia la baja. Seguramente vamos a estar viendo el oro y bueno, y otras divisas seguramente van en contra. Recordemos que el índice se utiliza muchas veces para chequear pares donde está el dólar, ¿sí? Y también criptomonedas, Bitcoin por ejemplo, que está el dólar, muchas veces va de la mano también, ¿sí? La correlación en contra, negativa y positiva también, así que bueno, ahí está llegando a una zonita. Acá ya había frenado, ayer hizo un tipo un doji, un hombre colgado, es una cabecita que sería la vela, ¿no? Japonesa con una mechita, es un hombre colgado, se le llama. Muchas veces después de esta vela, de esa temporalidad suele bajar un poco, o si retestea esta mecha, que sería este low, y lo termina rompiendo, es más fácil, y sobre todo si tenés este espacio vacío para venir a visitarnos, y es tentador. Así que bueno, bajista por ahora el índice del dólar en velas diarias. Tendríamos que buscar, en el caso de que vayamos a operar hoy y si mañana sigue esta tendencia bajista, en contra del dólar. Pero siempre, como les decía recién, en un futuro pueden encontrarse con noticias de alto impacto que revierten la situación, ¿sí? Así que hoy, que es martes, bueno, el miércoles, jueves, ¿hay alguna noticia de alto impacto interesante? Viernes. Entonces, si vas a hacer intradía, guarda. Si haces scalping, no pasa nada, porque nosotros vamos a operar dentro. Vamos a borrar acá. Nosotros cuando operamos dentro de esta velita. Si hacemos esto, vamos a ir con el zoom M15, M5, M1. Esto lo digo para el que no sabe nada. Hay gente que lamentablemente se suma un ratito y se va porque no entienden que no, como también puede ser acá. ¿Te sirve? Espectacular. Va hacia abajo, vas a favor de la tendencia. Pero las velas japonesas, o las velas de barra, o las Heikinashi, o distintos tipos de... A la vez, si le pones colores, vos sabés que las azules significan los osos, decía el amigo, todo al revés. Sí, los toros, y las bajistas significan The Bear, ¿sí? El osito Teddy, los ositos. ¿Saben por qué es eso ustedes? No. ¿Saben por qué se le dice toro y oso? Porque el toro, ¿qué hace con los cuernos? Aparte de que se la manda con la vaca. No, va hacia arriba la cabeza, ¿no? Pum, ¿no? Hacia arriba, toro, ¿sí? Bull, ¿sí? Compras. Y The Bears, ¿qué hace la garra del oso? Hacia abajo, ¿no? Garra hacia abajo, venta, se cae. Por eso es el nombre nada más. Pero le podés poner el osito Teddy si querés. Inclusive estas velas rosas la podés pintar de azules. Lo que importa es que vos sepas que acá esta vela del día de ayer, por ejemplo, tuvo esta volatilidad. Miren qué gran volatilidad. La del día, miércoles. Esta otra tuvo rechazándose por encima y por debajo. Por eso generó mechas. Porque el precio llegó a estar acá abajo, pero se devolvió. Llegó a estar acá arriba, pero se devolvió. Y terminó cerrando con un cuerpo chiquito, donde la volatilidad de ese día no fue tan grande como los días anteriores, ¿sí? Por eso está bueno ver velas japonesas y no una línea del precio, que no está mal, que va hacia arriba y hacia abajo. Vos lo ves representado así. Ahora, dentro de este mundo existe vida también, ¿no? Vamos a volver hacia atrás. ¿Cuál es la vida? Decía un perro, una pulga le decía a la otra arriba del cuello de un perro: che, ¿habrá vida en otro perro? ¿Qué sé yo? Dice, está tan loco el planeta este, el perro este, decía el amigo. Así que bueno, vamos a sacar acá, para ¿qué hice? Está
borro este dibujito, me meto dentro de esta vela. Mirá, la voy a marcar para que vean los que no saben nada, porque sé que hay un amigo que se está sumando, no sabe nada, pero nada, Agata sabe prender la computadora. Entonces le voy a explicar a ese amigo que seguramente está trabajando, pero lo va a ver a la tarde. Está aprendiendo el amigo. Esta vela japonesa, querido, es una vela que vos ahora cuando te metes en temporalidad de DH1, por ejemplo, tendrías que encontrar 24 velas, pero no las vas a encontrar porque recién arranca el día. En estas otras sí. Cada vela diaria tiene 24 velas horarias, ¿sí? Y así, dentro de cada vela horaria, tenés velas de 15, que son 4, o velas de 5 minutos dentro de cada vela horaria. Vamos a ver otro mundo, ¿ven lo que les marqué, ese rectangulito? Bueno, y las líneas verticales son muchas veces, en muchas gráficas las pones para identificar el día anterior, el día anterior y el día que viene, ¿sí? Estas líneas que van acá. Así que ahí tenemos velas bajistas y ¿qué vemos en esta gráfica japonesa? Rompimiento en bajos, ¿sí? Va rompiendo, algunos le llaman rompimiento de estructura, el famoso vos, el famoso yo, el famoso tú, decía el amigo, y se hacía el filósofo. Acá está por romper un bajo anterior, veremos si lo rompe, si no lo rompe, ¿qué es? Porque viste que los dibujos chartistas son fáciles cuando ya están hechos. Acá te encuentro un doble techo, un triple techo, un hombro, cabeza. Mira, un hombro, cabeza, hombro. Bárbaro. Pero en el día a día, en el momento actual, ¿puedes generar un doble techo? Sí. ¿Puedes generar un triple techo? Sí. Puede generar lo que quiera en este momento. Ahora, cuando pasó vos lo encontrás. Mirá, che, viste, si hubiera hecho un doble piso acá, ¿no? Un doble techo, un doble piso acá, un doble techo, mira, inventa acá, bárbaro. Sí, pero cuando estabas acá no sabías si iba para arriba o si iba a ir para abajo. Tenés que ir chequeando o si seguía consolidando, ¿no? En estos rangos. A ver, voy a meterme... tengo acá el lápiz, ¿dónde está acá? Ven acá. Este es un bajo, sube, bajo... Y va para arriba es doble piso, ¿ven ahí? Es un piso y otro piso. Si va hacia abajo puede romper, si no rompe triple piso. Y 4 pisos. Y cuando querés agarrar, es una hermosa consolidación como acá. O no, no lo sabemos. Por eso vos tenés que tener siempre una técnica, una estrategia que te acompañe, ¿sí? Con un backtesting. El backtesting es retestear el pasado, revisar el pasado de la divisa o de los pares, perdón, no de la divisa, sino de los pares de divisas, son de a dos que acompañan, o de los índices que son unos, o bueno, el oro, el petróleo, la plata, ¿sí? El azúcar, el café, si querés un cafecito. Así que es eso, gente. Bueno, eso para el amigo que seguramente después me va a escribir. Saludos, querido. Algo, ahora sigo con lo mío más rapidito porque si no se me van los que saben, ¿viste? Pero bueno, ya algo adelantamos, ¿no? Si no, mirate algunos videos de lo que estuve compartiendo anteriormente, explicándole a chicos que tienen de 40 para arriba, 50, 60, 30, bastante información media, ¿no? De medio para arriba, pero capaz que agarras algo ahí un poquito. Bien. Vamos a volar. Tenemos con el avatar. No me aparece el avatar, así que hasta que no lo encuentre tengo ahí la cámara para despegar. No me anda el avatar, no me anda el Pepe Mila, no me anda. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Si ven ustedes otro, no soy yo, decía el amigo. Escucha. Bien, me voy a ir a... Acá, terminamos un ratito lo que veíamos en un principio, tendencia bajista en el índice, vela diaria, velas horarias obviamente acompañan esa caída, puede frenarla el pasado, obviamente zonas, que tampoco es que el pasado la va a frenar, ustedes me entienden, ¿no? El pasado no, sino que son zonas psicológicas que muchos traders utilizan para hacer compras o ventas, y si hacen compras obviamente puede frenar el precio como acá, consolidar, y se puede formar un white shot también, ¿no? Una acumulación, una distribución, algunas cositas que están en los libros que ya van pasando de moda muchas veces algunas cosas, porque los bots van cambiando la forma de operar los mercados, ¿no? Obviamente, sobre todo los de alta frecuencia, ¿sí? No los que hacemos nosotros que andan ahí ¿sí? a pulmón, pero los que son de millones de dólares o que son caritos, que no los hace nadie de los traders que estén en YouTube, esos que mueven los mercados
tiran cientos de operaciones por milisegundo, ¿no? Obviamente, y cambia la estructura, los guachos conocidos, ¿no? El volumen de frenada que frenaba, después que hacía rompimientos, consolidaciones, hacía fallas, trampas hacia arriba, hacia abajo, rompía, volvía y se iba para arriba. Esos eran los famosos. Y al revés, ¿no? Y bueno, leete el libro, ¿no? Decía el amigo. Pero algo así resumido. Bien, así que gente, vamos a ver, ya vemos H1 en... A ver, M15 lo mismo. Pero lo que pasa es que no es lo mismo si vas a operar scalping, ¿no? Vos al ver scalping quizás decís, che, vos sabés que a mí yo no me iría en venta. Yo voy a M15, mirá, yo te marco esta zona. Yo marco esta zona para operar hoy, ¿no? Ahí más o menos. Y puedo agarrar algo del pasado. Me voy al pasado en H1. Por allá veo alguna zona en soporte o resistencia. Y ponele que viene de acá, ¿no? Entonces la marco por ahí. Supongamos que viene por ahí. Y le tiro un tirito ahí, ¿no? Pac, ahí la dejo por ahí. Yo sé que esa zona puede frenar. Y me voy a ir en compras. Porque va a retroceder. Porque sé que a tal hora. Después de la noticia. Y bueno, y todo así. Entonces me voy a M15. Y vamos a ver. Yo iría a favor de la tendencia, ¿no? Pero como ya viene cayendo, es interesante justo en la zona que está, quizás buscar compritas retrocesos, ¿sí? Sabemos que si rompe cierta zona, hay una zona interesante en vela diaria allá abajo que va a ir a retestear. No sabemos si ahora, pero en algún futuro próximo seguramente. Así que bueno, está llegando una zona de ¿qué? De soporte, con una tendencia bajista de temporalidades mayores. Yo iría a favor de la tendencia, pero lo que se puede hacer también es esperar el retroceso, poner un Fibonacci si querés, o alguna zona para sentirte más a gusto, a piacere, y buscar una venta, ¿sí? Entonces, o esperar a que rompa con un shell stop acá abajo y vas a favor de la tendencia. Eso para cualquier par de divisas también lo mismo, o al revés, ¿no? Esperar acá arriba la venta, ¿sí? Cada uno como quiere. También podés esperar acá arriba de esta velita que está acá, ahí, ¿no? En esta temporalidad podés poner un buy stop acá arriba para ir en compra hasta acá. Y si sigue, le sacás la mitad y la otra mitad que siga. Pero no lo veo muy probable. Sí puede pasar, obviamente, ¿no? Porque ya viene cayendo. Y podés ir buscando. Ahora vos vas a M1 y te encontrás con otro mundo donde cada velita de M1 en M15 tenés 15 velitas. Entonces vas viendo que quizás te interesa. Todo esto que subió lo recuperó. Ahora baja un poquito más y capaz que viene de forma, ¿no? Y cautelosa a visitar esta zona, ¿sí? Que a vos te sirve para el scalping que vos haces, ¿sí? Pero vos sabés que la tendencia mayor va hacia abajo y que llegó a una zona donde el precio está tratando de frenar esa caída del índice, ¿no? Así que bueno, ahí estamos, gente. Aplauso, dice el amigo. Quieren que veamos, si quieren que veamos algún par de divisa en especial, alguna moneda fuerte, débil, me avisan y vamos a estar viendo. Ya seguramente próxima semana o en esta vamos a estar viendo algunas plataformas como esta, por ejemplo, donde tengo armado acá fuerzas de la moneda que vamos a estar viendo, interesante para ver el tiempo, el periodo y algunas cositas más interesantes, ¿sí? Ya lo voy a estar viendo, donde podemos ir a buscar qué par meternos, ¿sí? O qué divisa. Bien, así que... Qué bonito esto. Angelito, ¿estás por ahí? No, ni apareciste hoy, Angelito. Hola, Pepe, estoy todo el día, estoy yo, Pepe. ¿Puedes bajar la música un poquito? Ahora sí. Pepe, poné la música fuerte, acá no se puede ni hablar, Pepe. Tenés que bajar la música un poquito y tu cara de avatar no está saliendo, Pepe. Te digo, no sé, si querés sacar la tuya, se te quema la pantalla. Así que preferible buscar el avatar, Pepe, porque a donde sale tu cara fuiste, Pepito, Todo bien, soy el Angelito, pero no se te ocurra sacar la carita tuya ahí, porque ¿sabes qué? No se quema, se corta internet directamente, ¿sí? Imagínate que el dios del universo que nos dice dónde se va a ir el precio, cada vez que te ve se espanta. Azafata del tren fantasma, te decían, Pepe, ahora. Tremendo lo tuyo, Pepito. ¿De dónde saliste? ¿De una cueva? Tremendo, que se afeitaste las pestañas, Pepe. Oh, era un animal, era un monstruo, ¿no? Tremendo, sí, bien ahí. Bien, vamos a ver, vamos a chequear acá el... a ver qué vamos a chequear. Vamos a ver, vamos a probar el bot este. Les voy a mostrar una foto de un próximo video que se viene de la piraña.
interesantes, ¿sí? Para el que quiera hacer unos dolaritos está bueno. Hay que aprender, no es tan fácil, parece, pero no lo es. Cuando se te va en contra tenés que buscarle la vuelta con algunas cositas, ¿sí? Interesantes. Que esas cositas son técnicas que van aprendiendo acá los amigos, ¿eh? Escuchá. Qué lindo, ¿eh? Subile, negro. Subile, negro, decía el amigo. Ahí está. Recuerdos que voy a olvidar. Bien, vamos a ver si matecito frío. Rico el matecito. Bueno, vamos. ¿Quieren que veamos alguna divisa en especial? Tengo ganas de hacer alguna escuelita para los pepes que no saben nada de nada, que estén en Discord, que se sumen y participen, obviamente. Pero bueno, si no se suman, no se puede arrancar la escuelita. Pero bueno, falta publicidad en esto, ¿sí? No he hecho publicidad. Yo calculo que con una buena publicidad se suma de pepitos. La idea es esa, ¿no? Compartir ideas. Y bueno, y lo que se viene, que es interesante, es lo que les decía. Ir testeando, retesteando, revisando los bots que voy a creando los fines de semana cuando tengo tiempo. Algunos que tengo alguna idea, la escribo en papel y trato de ejecutarla en una programación. Una vez que la dejo armada, ya está ahí, ¿sí? La base está. Esa base se le puede sacar, se le puede agregar, se le puede poner ojos celestes, ojos marrones, se le puede poner una nariz más larga, se le puede poner un Pepe Mela, se le puede poner un stop loss, se le puede poner un trading stop, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, esa es la idea. Y si a ustedes les gustan estos bots, se le puede agregar o sacar algo que ustedes dicen, che, no estaría bueno agregarle, no sé, supongamos, ¿no? Un break-even. Dale, a ver. Ah, mirá qué bueno. Che, ¿no estaría bueno probarlo en vez de en el euro-dólar? En el Nasdaq. ¿Sí? En el US30. Dale, a ver. Esa es la idea, ¿sí? Momentos que en el tiempo se caen. En Bitcoin. En Bitcoin hace venta y ya sabe que vas en ganancia, decía el amigo. No, ya va a retetear Bitcoin, Ya se viene alguna subida en algún momento, pero estamos ahí que toca los 70, los 75. Ahí anda el amigo. Ahora anda en 81 más o menos. A ver cómo está. Te encargo las hijas, ¿no? Mirá. Bueno, ahí se frenó un poquito. Vamos a ver qué hace. Estamos en un minuto acá. Vamos a ir a velas. Un minuto para scalping, ¿no? Nos sirve para chequear, ¿no? El macro, ¿no? En un día podemos ver un poquito de mejor información. Donde estamos viendo. Mira, ahí está, ¿ven? Está rellenando, ¿sí? Sabemos que si viene a esta zonita, ya 67, 70, puede venir tranquilamente a rellenar esto. También puede venir hasta acá abajo, ¿no? Que va a ser un susto bárbaro, pero como que no, si estuvo, ¿no? En 10 hace unos meses atrás, fíjense lo que subió el amigo, ¿no? Miren. Bien, ahora, esta caída repercute de forma directa en las cripto en general, en todas. Si Bitcoin cayó un 10%, las amigas cayeron un 70%, la mayoría, ¿sí? Así que a no desesperarse, amigos, ¿sí? Si el proyecto es bueno, aguantalo. Si el proyecto es malo, trata de ir haciendo, aunque sea en esa caída, algunas compras chiquitas para recuperar en ese drawdown en negativo que tenés, recuperar cuando sube un poquito algo, ¿no? Un promedio de eso que tenés anteriormente comprado, ¿no? Bien, así que bueno, Bitcoin también está tendencia bajista. La vela de hoy no, la vela de hoy es alcista, pero en general viene haciendo altos y bajos hacia la baja, ¿sí? A partir de noviembre, más o menos por ahí. A ver, enero, si acá noviembre, vamos, diciembre, acá tenemos noviembre, bien acá. Dijimos rompe techo, rompió, ¿no? El pasado anterior, acá, una mechita gata ahí, ¿no? Y nos digo, se va a los 150, ya va a llegar, todavía le queda un recorrido, ¿sí? Bien, gente, nos podemos quedar 3 horas y media o del día completo, 24 horas full con música y analizando cualquier criptomoneda o cualquier divisa, lo que sea. Pero nos vamos a lo nuestro un ratito, que también es como esto, pero donde vamos a probar algunos de los bots, sobre todo el que se viene para la próxima semana. Les adelanto hasta la tapa, ¿sí? A ver si les gusta la tapa, la podemos cambiar, todavía hay tiempo. Y vamos a probar el Teddy también, ¿sí? Forex y cripto, equipo en sintonía.
con cada trade una nueva melodía. Y que ante la maleta ves si crecías con camadía, Eso. Bien, nos vamos a la plataforma MT4 o MT5, la que vos quieras, a mirar un poquito algunos de los bots que tengo. ¿Sí? También les tengo que mostrar el Lucky Goblin, ¿sí? Que es otro que armé. Yo lo pongo en inglés para que quede más lindo, pero sería el duende de la buena suerte. Que eso me salía en el traductor, ¿no? Lucky Goblin, y yo le puse Lucky Goblin, ¿sí? Capaz que está diciendo los Goblins, no sé, pero supuestamente es el duende de la suerte, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver algunos de los bots. Al planeta Pepe. ¿Qué tenemos acá? Ah, bueno, este también. Mirá que tenemos para tirar, Tenemos este también, el cazador de ballenas. Un video que subí anteriormente de otro robot, supuestamente para aprovechar la volatilidad del mercado en algunos pares, donde podemos ver, ¿no? Con algún backtesting, que en algunos pares resulta más profit que en otros, ¿no? En el euro dólar funciona muy bien, ¿sí? El cazador de ballenas, ¿sí? Pero no nos interesa. Ahora vamos a ver si encontramos acá. Tenemos este también. Bueno, este es el duende de la suerte, que no lo probamos todavía en vivo, sí, con el video que les compartí. Acá tenemos, bueno, el osito Teddy, que está muy buena la idea. Todavía está con el signo de pregunta. ¿Qué más se le puede agregar? Si así funciona bien, hay que tirarlo al asador, ¿no? Pero hay algunas cositas todavía que me gustaría agregarle. Lo que pasa es que tengo que tener un poquito más de tiempo, ¿sí? Acá está. Mirá, técnica piranha. Objetivo $100 por día, ¿no? Para el Pepe común. ¿Sabe qué? Te haces, ¿no? Un asadito. Máximo 2 horas sesión de Nueva York. Lo que hacemos nosotros todos los días a la mañana. 2 horitas, 1 horita y media, 3 horitas. Pero máximo 2 te podés tirar a media horita más. Para que sea un scalping saludable, ¿no? Y bueno, y después si se va, dejar las órdenes puestas con un stop para que cierres, operaciones manuales y semi le puse automáticas. ¿Por qué? Manuales las hago yo, ¿no? Con técnicas. Y semiautomáticas porque el bot que creo lo creo semiautomático. Es automático, pero lo bajo a semi para poder. Por eso le puse customizado, porque customizado significa independientemente creado por quien les habla, propios del planeta, ¿bien? Así que le puedo hacer lo que quieras, y ahí vamos. Así que bueno, este es el que se viene próximamente, Ahora vamos, si está acá. Hay que ajustarlo, todavía le quedan algunas cositas, pero ¿se acuerdan el Pepe fundamental? Agregándole algunas cositas más. A ver, acá le tenemos Pepe fundamental con grilla. Ahí está, ese es. Le voy a cambiar el nombre, obviamente, ¿no? Porque capaz que le ponemos piraña, ¿sí? Pero es este, ¿sí? Con algunas cositas. Todavía le falta, le agregué. Bueno, ahora vamos a ver. Elijan ustedes, vamos a elegir acá, por ejemplo, con el oro. Bueno, el oro, vamos a elegir. Sí, el oro pica. El oro pica. Vamos con el oro. Y le voy a agregar. Vamos a bajar el sonido para que se escuche, porque está bueno. Solamente primero vamos a poner. La idea es esta. El bot va a arrancar. Le agregué muchos parámetros para elegir con un switch que sería para prenderlo o apagarlo si lo querés usar o no, ¿no? Es como la luz. Prende o apaga la luz, Si la prendés funciona tal cosa. Y si no la prendés, esta no funciona y quizás funciona otra que vos elegís, ¿no? Vos querés con esto o con esto. Una vez que te metés ahí adentro, querés con esto o con esto. Una vez que te metés y no terminaba mal, amigo, ¿viste? Era re difícil. No, es así, ¿no? Una feature, ¿no? Donde vos vas a pasar a agregarle o inhibirle algo, ¿no? En este caso, acá podemos elegir, por ejemplo, acá lo estoy viendo, me faltan algunas cositas, pero me parece que ya con esto ya es mucho para un bot sencillo que era al principio. Lo hice un poquito más complejo, donde le agregué activaciones de horario GMT, le podés poner el horario GMT, ¿no? O el del servidor también podés ponerle de donde tenés el MT4, lo separé en cuatro horarios distintos para que abra a tal hora, a tal hora, a tal hora y a tal hora, o que directamente abra todo el día. Vos podés elegir. Yo lo separé en 4 porque está bueno quizás ponerlo en horario de noticias de alto impacto, ¿no? No sé, a tal hora, a tal hora, a tal hora, y a tal hora que haga esto y a tal otra hora que haga lo otro, ¿sí? Que me planche y me lave, como son esclavos, decía el amigo, hasta que tomen vida. Inteligencia artificial toma vida.
¿Sabes? Pepe Mila salí corriendo, ¿eh? Mirá que no le da ni un chisito a los, pero son, o no, Angelito, ¿qué decís vos? Mira, yo te digo esto, Pepe. Cuando la inteligencia artificial tenga sentimiento, prepárate, Pepe, porque vos vas a ser el robot, ¿eh? Sí, ya lo sé. Bueno, pero son buenos o no, son amigos. Le agregué el, spread por si quieren que no opere cuando hay cierta cantidad de spread. El leap page también, que es el movimiento que muchas veces bruscamente la orden la mete en un lado y aparece en el otro, salta, ¿no? Como un gap, pero en el leap page, ¿sí? En pips. Después tiene expiraciones, que están buenas porque va bueno, ahora lo vamos a estar viendo. Tiene lotajes por si quería agregarle TP y stop. Tiene grillas, tiene los famosos switch con trailing stop, con cierres parciales, con break even. Tiene también para que agregues, si querés ver, esto está bárbaro, para el que opera manual, tipo una técnica Xinjiang de las de acá del planeta. Podés, una botonera le agregué sencilla, donde podés ir cerrando las ganancias o cerrando las pérdidas, donde vas a estar viendo dos tableros. Por un lado, uno individual, que es el resultado de lo que vos estás operando en ese momento, y por el otro lado vas a estar viendo un tablero general, donde tenés, aparte, si tenés otras operaciones de otros pares, también lo vas a estar viendo ahí. Pero está bueno porque vos podés ir viendo la equidad y podés ir viendo el balance. Entonces, si el balance son $100 y vos en la equidad va a 105, la ganancia son 5. Entonces lo podés ir cerrando si querés. O lo dejás al robot que va a ir cerrando, ¿no? Bueno, está bárbaro. Después tenés para meterle colores, de todo. Vamos a probarlo. ¿Quieren? Le voy a poner acá. Primero, a ver, menú individual en el 0. El título lo voy a poner ahí. Bueno, ahí está. Colores a full, ¿no? Vamos a chequear. Puse el oro. Le puse órdenes. Miren, vamos. Así, cuando armo un bot, estoy, ¿no?, pensando muchas cosas. Por eso acá lo resumo en 2 segundos. Pero le puse órdenes pendientes por encima y por debajo. En este caso, la idea pueden ser órdenes stop, ¿sí? Que sería stop, el precio va. A ver si podemos dibujar acá. A ver, acá les voy a pasar de vuelta a ver. Ahí estamos. Acá. ¿Por qué les quiero mostrar algo? El precio va, por ejemplo. El precio viene, ¿no? Piqui. En algún momento, en cierto horario, cuando el precio está de forma vertical, acá, ponele son las 10 de la mañana, vos pusiste que arranque el robot. Bueno, arranca por encima y por debajo órdenes pendientes, que pueden ser buy limit y shell limit, o buy stop, shell stop. En el caso de shell stop o buy stop, la ventaja que tiene es que si las pones pegaditas, pero no tan pegaditas, si hay una volatilidad interesante por alguna noticia, puede ser que dispare hacia arriba, te abrió la orden y ya por atrás te pone un break even y te va con un trading stop y te cierra. Si el spread y el sleep page te acompañan, ¿no? Obviamente. Pero también puedes poner a una distancia un poquito más lejos. ¿Sí? Vos tenés que chequear siempre el ADR, muchos indicadores donde te dice cuánto recorre por día el par. Si recorre 100 pips por día, vos sabés, y las distancias de tendencia hacia abajo o hacia arriba son de tantos pips por día, vos sabés que le podés agregar. Si el precio está acá, en vez de un shell, por ejemplo, un buy stop acá arriba, le podés agregar un shell limit un poquito más arriba. Entonces, si el precio va hasta arriba y sabés que venía de acá así, te lo toca y ya es un rechazo. Puede subir un poquito más, pero va a caer. Entonces aprovechás el shell limit acá arriba en vez del buy stop. Hay que pensarlo todo. Por eso es automático, pero vos le podés agregar cosas manuales, ¿sí? Así podemos estar todo el día. Si les gusta, todo el día, ¿sí? En el Discord seguramente les voy a estar compartiendo ahí alguno de estos bots para que lo vayan probando, y que lo tenga que probar para empezar a realmente meterse en esta idea, ¿no? Para ir aprendiendo y para ir haciendo profit, ¿no? Obviamente que, ¿no?, los pingos en la cancha, ¿no? En la cancha en vivo aprenden, ¿bien? Y obviamente les voy a tomar pruebas. Pero tenemos, como les decía al principio, si somos poquitos, no, gente. Tenemos que ser bastantes pepes, ¿eh? Bastantes. Algunos van a ser más viejos que otros, que van a ayudar. Pero es así. Si no, no hay problema. Seguimos así siempre, ¿sí? Yo siempre, cada tanto me sumo a los streaming. Tenemos, así que le voy a tirar un tirito acá, mirá. A ver. Primero lo voy a agregar como está, no sé ni qué va a salir, sé que hay un horario, por ejemplo, lo que les digo, en el oro puse al azar, no sé qué fecha hay, el 2 del 1 del 2023. Recuerden que tenés que tener un backtesting bajado, bueno, porque si el resultado
es bueno, pero el backtesting es un historial medio, ¿no? Que las velas no son, ¿me entienden? Vos tenés que bajar siempre de alguna página, alguna plataforma, el historial. Muchas veces el que te ofrece las plataformas de MT4, MT5 puede servir, pero no es tan bueno, ¿sí? A vos te conviene bajarlo. Hay plataformas, después le voy a pasar algún video, voy a armar, donde pueden descargar, inclusive que no quiere pagar gratis. Tardás un poquito más, pero podés ir descargando algún par y lo probás 1 año, 6 meses, 2 meses. Siempre les recomiendo por lo menos 2 años, pero para que tengan idea, ¿bien? Que lo importante es, cuando yo voy a hacer el backtesting ahora, ¿por qué lo puse en el oro y no en la plata? Porque yo en el oro bajé información del pasado y en la plata no. No tengo información. Y quizás no sirve la que me tira la plataforma, ¿me entienden? Lo mismo que por qué se piensan que armo un bot para la libra dólar, porque tengo mucho historial de la libra dólar y quizás no tanto de, no sé, de la libra yen, por ejemplo, que puedo bajarlo y armar un bot para la libra yen, ¿me entienden? Pero bueno, vamos a ver acá con el oro. No estoy seguro con el oro cómo puede salir, porque tendríamos que probarlo con la libra dólar acá. Pero a ver cómo está en M15. A ver cuántos segundos le puse. 600 segundos. ¿Cuánto sería 600 segundos, gente? A ver. 60 segundos es 1 minuto. Vamos. 1 por 1, 2. Decía, ya está, fuera. ¿Vieron esa que dice 1 por 1, 2? Nada, te querés morir. La maestra que multiplica con el 0 y le da un 1, ¿viste? 1 por 0, ¿cuánto es? Le da un 1. ¿Está bien o no? ¿O está mal? ¿Saben o no saben, gente de matemáticas? Pregunten si quieren, no me acuerdo cómo hace una maestra que está en el pizarrón que los reta a los chicos. ¿La vieron en el video? 0 por 1, 0, dice la amiga, ¿no? Bien, expiración por cantidad de segundos. 600 segundos le puse. Vamos. ¿Por qué segundos? Ahora lo van a entender. Porque el movimiento lo podés poner en minutos. Pero yo quiero segundos para que el precio no me toque por tocar esas órdenes. Que me la toque si hay volatilidad, ¿sí? 60 segundos. En 10 minutos, ¿cuántos serían? 600 segundos, ¿no? Así que lo puse bien largo. Vamos a poner en vez de 600 segundos, le voy a poner 300 segundos, que serían 5 minutos, me parece, ¿no? Cada 5 minutos va a ir poniendo órdenes. En el horario, acá le puse al azar, de 8 a 9 de la mañana. Tendríamos que ver en este broker si es GMT0, si conviene en ese horario. Capaz que no es la sesión de Nueva York o la de Londres y te morí esperando. Pero bueno, vamos a probar. De 8 a 9, de 11 a 12, de 14 a 16 y de 3 de la mañana a 5 de la mañana. 4 partes lo puse, a ver qué pasa, ¿sí? Y bueno, a ver qué pasa acá. Vamos a probar y vamos a ir agregando. A ver, ahí está, pic. ¿Ven la botonera acá? ¿Ven el PP gestor individual y el PP gestor grupal? Ahí está, ¿lo ven? Los podés sacar, los podés poner allá arriba, allá abajo. Podés sacar el de abajo porque no te interesa, lo deshabilitás. Y la botonera también. Pero bueno, ahí lo dejo, vamos a ver acá. Voy a tirar un poquito. Este lo podemos usar en la semana, para operar como ayer el oro, pero con este, ¿me entienden? Ahí vamos, tengo velas de... para que tengo velas de 15 segundos, de 15 minutos acá. Bueno, vamos a bajarla un poquito. Quiero que vean, voy a achicar acá un poquito cómo hace. Van a salir seguramente órdenes limit. Ahí me abrió una. Porque, ya la tocó. Bueno, párate, vamos a ver. Voy a volver hacia atrás, quería que vean ustedes. Claro, es el oro y no se mueve como la libra dólar, ¿no? Y la distancia es otra muchas veces. Párate que vamos a poner acá velas de 1 minuto. Velas de 1 minuto. A ver si anda ahí con vela de 1 minuto. Y le ponemos... En vez de 300, 150 segundos, serían 2 minutos y medio más o menos, ¿no? A ver. Déjame achicarlo ahí porque no se ve nada. No quiero que me tocó la orden ya. Buenísimo, dice el amigo. Bueno, vamos a ver si frena después de que haga esto. Puede sumar, puede restar, puede todo. Acá van viendo ustedes el drawdown, las pérdidas, las ganancias, las ventas, las compras. Ahí va con un trading stop por detrás del promedio de todas. Ahí la cerró. Como el horario ya no es el mismo, nos sigue abriendo. Ahí abrió otra. No puedo mostrarle lo que quiero mostrarle. Te vamos a ir a la libra dólar. A ver acá. ¿Dónde estás, libra dólar? Arriba del todo. Sé que está allá arriba del todo. Vamos para arriba. Acá está. Bien, pic. Libra dólar. A ver en 1 minuto. ¿Cuánta es la distancia que tenemos acá? Está bien. 10 pips de distancia le había puesto. Con razón. En el oro, nada. Es como un tic, nada. Vamos a ver ahí. A ver, ahí está. ¿La vieron? Ahí pasaron, ¿ven? Ahí van por arriba, ¿ven? No me interesa que toque las que son consolidaciones, ¿ven? Ahí abrió un buy, ¿ven? Hacia abajo. ¿Por qué un buy? Porque le puse un buy limit, ¿sí? Ahora, si va hacia arriba,
Seguramente tiene break-even y tiene cierres parciales y tiene trading stop, que lo puedo dejar, lo puedo sacar. Hay que esperar. Ojalá que vaya hacia abajo para ver cómo abre otras órdenes. A ver. Y si va hacia arriba, vamos a ver qué pasa. Ahí se me quedó. No va a abrir más órdenes. Seguramente se puede agregar la opción para que en cierto horario vuelva a abrir órdenes pendientes. Pero no. Ahí lo dejamos al amigo. Que estamos un día de... Puto, era feriado esto, mirá lo que es esto. ¿Ven la diferencia con el oro? Pero bueno, Libra dólar es lindo para operarlo también. Ahí va, hay un movimiento brusco. No se asusten por esto, que haya diferencia, porque es así, ¿sí? Siempre tenés que ir tratando de aprovechar los momentos. Acá lo pusimos en cualquier horario, estamos probando. Seguramente, a ver si cierra, quiero ver acá. Miren acá arriba ustedes, la pantalla de acá arriba, la de arriba, no la de abajo, para que no se confundan. Ahí lo que están viendo ustedes es, miren, órdenes abiertas, va 11. Resultado final, si cierro, 11. Puedo tocar el verde y cierro. Órdenes cerradas, balance. Y... ¿no? Nada, ¿no? Así que ahora vamos a ir viendo. Ahora, dentro de un rato, acá, ¿cuánto va acá? Ahí va unos 10 pips. Vamos a ver en qué momento sale o un break-even o un cierre parcial. Acá dice 0,10. Vamos a ver si el cierre parcial lo puse en 0,33333 periódico puro, decía el amigo. No, sí, 0,33 me parece que le puse para que me saque ¿no? La tercera parte. Un tercio, ¿sí? Un tercio. Podés sacar lo que quieras. Pero es para probar, ¿eh? Y a la vez un trading stop. También está bueno no tener break-even, no tener cierres parciales y no cerrar con trading stop. ¿Por qué? Porque haces mucho más muchas veces, eso lo estaba chequeando, y muchas veces el resultado es que te vas cerrando operaciones en positivo, como hacíamos ayer, algunas operaciones de forma manual, llegas hasta cierto punto y vos cerrás una operación ganadora, te quedan perdedoras a pasarla a positivo, pero muchas veces tardás más tiempo, ¿entienden? A ver, ahí va. Lo tendría que poner más lento esto, pero bueno. Ojalá que, a ver si sube un poquito. Bien. Recuerden que está... Ahí está, ahí abajo. Ahí abrió un par de compras, ¿no? Obviamente con una distancia que le puse. Vamos a ver por acá si cierra o qué hace, ¿sí? Si sigue cayendo, que siga cayendo. Y si nos quema la cuenta, que la queme también, ¿no? Total, está de joda. No, es para, obviamente, para probar. Vamos a ver qué pasa ahí en un momento. Esto es una noticia que hubiera sido lindo poner acá. Vos mirás el pasado y ves, mira, acá se movió lindo. Bueno, acá lo pones para el otro día, en este horario el bot que arranque, ¿sí? A ver si ahí toma un poquito. Vamos a ver si toma algo. Vamos a esperar. Este de acá abajo después lo voy a sacar, este menú. Así podemos ver las órdenes. Me parece que le puse que retire mucho dinerito. Por eso tarda en abrir. Ahí va. ¿Lo ven? Ahí va. Ya tocando esa rosa, cierra todas. ¿Sí? También puede cerrar parciales. Pero bueno, vamos a ver. Solamente lo puse la opción. Ahora vamos a ver. Ahí va a ser como un promedio. Ahí está, ahí cerró. Por ahora vamos a ver ahí 118 dolaritos ganados. Estuvo en negativo, obviamente, te tenés que comer esa, no te tenés que asustar. Pero si vos sabés con backtesting anteriores que está bueno y que te da. Ahora llega el horario de. A ver, vamos a ver acá. Freno 4, ¿qué es? La 1 de la mañana. Bueno, 1 de la mañana. A las 8 lo pusimos, ¿no? A las 8, vamos a ver. Ahí está. A ver. No, perdón, a las 5 el primero era. ¿Se acuerdan que era a las 5? Ahí está. A las 3, no, a las 3 está bien. Bueno, vamos a ver acá, amplío un poquito, ven que las órdenes, ¿por qué hay tantas? Porque cada 150 segundos, no minutos, dice que las órdenes vayan cerrando, abriendo, cerrando. Entonces el precio, si está acá arriba y va subiendo y no la tocó, cuando arranca después, la próxima orden pendiente no arranca acá y te la toca enseguida para después caer. Arranca en la distancia que vos le pusiste. Entonces está bueno porque un pico fuerte hace que la toque. Y eso es lo que yo quiero. No quiero que el precio en algún momento la toque. Si yo a esto le pongo, en vez de 150 segundos, le pongo 3 minutos, se va a quedar ahí quieto por 3 minutos y seguramente capaz que me lo toca enseguida, ¿no? Porque el precio... Pero yo quiero que no me lo toque enseguida. Yo quiero esa distancia o la que sea necesaria para la divisa, ¿sí? Ahí vamos. Voy a poner gráfica de línea, gente, para que vean mejor. Ahí está. Para que le voy a cambiar el color a la gráfica. Le voy a poner un color medio, si se puede, para ver. Me tildo esto. Me tildo. Ahí está. Voy a ponerle, en vez de gris, un color bien chillón para que ustedes digan, ¡fua, loco! ¿Le gusta el amarillo o el verde fluo? No, el amarillo, un amarillo, un amarillo. A ver ahí. Ahí está. ¿Le gusta ese o es muy chillón? Muy chillón. Ponerle, a ver. Naranjita. Naranjita. Ahí está, ahí está. Bueno, seguimos.
Ahora va a venir otro horario. Vos esto lo podés poner que esté todo el día hasta que te toque una orden. Pero a mí me interesa en ciertas zonas para el ejemplo que le estoy dando. Para hacer esto, ¿no? Obviamente. Acá, a ver. Hola, hola. Ahí está. Bien, sí. Uy, nos perdimos acá. Ahí la tocó. Sí, tocó un shell, ¿ven? Ojalá que ya empiece a... Si no, le ajustamos los parámetros. Pero a ver ahí si en algún momento ven ahí cuánto va ganando. Allá arriba 20. Que se suman o se restan al resultado final. ¿Lo ven ahí arriba? Va ganando 20, 22, 23, 26, 30. Cuando llega el número, a la vez, no les comenté, perdón, este bot tiene una opción de switch que yo puedo elegir, que eso está bárbaro, si quiero que cierre en pips o en dinero. En este caso, no recuerdo bien, pero me parece que está en pips. Después voy a chequear. Por eso, cuando llegue a 30, ya me hubiera cerrado, ponele. Si hubiera puesto 30. Pero, o un poquito más, ¿no? 30, 32, te cierra. Pero capaz que le puse 50 pip y hasta que no llegue a 50 no me cierra. Después lo voy a ver. Ahí vamos. ¿Ven? Esta posibilidad, esto es lo que pasa muchas veces. ¿Ven? Lo que decía un Pepe. Pone una venta con un stop y un TP y muchas veces viene, no te toca el TP que está acá, se devuelve y se te va para el stop. Por eso vos acá tenés que ver si esta distancia de 53 pip te conviene a vos sacarte, aunque sea, pagate la mitad, aunque sea o no. Por lo menos. Mira que iba a regalarle al mercado esa chance, ¿no? Otros quieren hacer un 3-1 clavado, lo haces también, ¿eh? Bueno, ahí va. A ver si arranca o no arranca, che, esto. Habría que ver si le puse, ¿eh? Cuando salga la orden pendiente, perdón, el trailing, me voy a poner más tranquilo, decía el amigo. Música, maestro. Música, maestro. Y les puedo regalar acá mientras. Vamos con esto. Ya qué lindo tema, ¿eh? Si te gusta. Voy compartiendo algunos temitas ahí por Discord, ¿eh? Para que los quiera escuchar. Ahí está, ahí la abrió, ¿ven? Párate que voy a poner pausa, a ver dónde la abrió. Miren, fíjense, la abrió cuando iba por acá. Ahora voy a ver por qué. A los 50 pip abrió la... ¿no? Activó la orden del trading stop. Lo activó cuando... está bien. Porque le puse la opción de que pase que a los 40 pip la active, pero que a los 50 arranque. Entonces, si el precio sube, gano esto. Pero si yo no quiero ganar esto y quiero ganar lo que estoy viendo ahora, que son 43 dólares, toco el verde y lo cerré. ¿Me entienden? Ahora, o la cerré de forma manual. O con el botón. Pero si vos querés que siga porque puede seguir cayendo, vamos a ver qué pasa. Cerramos en 43 o esperamos un poquito más. A ver en cuánto cierra. Observen este resultado de acá arriba. La equidad, acá, el de arriba, el verde. Ay, que no lo toque, por favor, Angelito. Tranquilo, Pepe, tranquilo, que ahí va a ir para abajo. ¿No ves que hay un soporte allá abajo? Duro, sos duro, Pepe. Viste, le erraste, Angelito. Te hace que saber, no sabe nada, Angelito. Bueno, ¿cuánto sacamos ahí? No sé, no sé ahí. Se sumó al resultado final. Vamos a ver ahora. Voy a poner gráfica de línea de vuelta. Vamos a poner ahí para que se vea mejor. Va más rápido. De 5.000 dólares vamos 138 en un par de días, ¿eh? Si van viendo ustedes, son velas de M1 en 2 días. Miren, ahí va, ¿lo ven? ¿Ven las órdenes como van? ¿Ven que se van cerrando enseguida? Porque le puse 2 minutos. Cada 2 minutos te la cierra. Podés ponerla, como hacíamos en vivo, 10 segundos. Y vos esperás la orden, en la noticia de alto impacto, cada 10 o 5 segundos que la vaya cambiando. ¡Pum! Disparó, te la tocó. Fíjense los videos anteriores, ¿eh? Y acá no importa el slip, el IP, el deslizamiento, el spread. Si tenés idea, sacás positivo. O negativo, pero coherentemente, ¿no? No hay que tener miedo, respeto, ¿sí? Respeto, no hay que abusarse, ¿no? Bien, ahí esta zona que hizo acá, ven acá, es la primera zona del día. El día es este, ¿lo ven ahí? Este es el primer día. Ahora viene la segunda parte, ¿no? Que sería el segundo horario sería, ¿sí? Vamos. Después le voy a sacar esto acá, ¿eh? Ahí me tocó. A ver si cierra o no. Vamos a juntar ahí. ¿Qué va? Una venta, mirá. Le puse ya el límite, ¿sí? Podríamos poner un poquito más lejos y lo tocaba y caía, ¿sí? Si va hacia arriba, veremos qué pasa. Podemos chequear el cierre en dinero, ¿sí? Podemos cerrar que cierre cada 3 dólares, ¿sí? Y va más rápido.
y ajustar las operaciones. También podemos poner que cierre en 100 en el día y que no opere más, ¿eh? Lo tendría que agregar a eso. Buenos días, ¿cómo estás? Escuchá. Lo nuestro es inmortal. Acá leo los mensajitos porque no salen, Mira, acá recién los veo, Saludos, muchas gracias. Pepe Music. No se ve el backtesting, me dice el amigo. No, me digas. Mirá por qué no leía antes. No me digas. Pará. ¿Viste? No, tremendo esto. Pará, va de vuelta. Yo explicando todo. Vamos a sacar acá ahora. Qué lástima, che, pará. Vamos de vuelta. Qué lástima, Pepito, lo que se perdieron. Por culpa de Pepe Mila, pará, a ver. Recién leo, che, pasó. Viste, no me aparecen los mensajes. Gracias por avisar, Ansia. Corriendo a la calle, te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Las sirenas están sonando y yo sin agua bendita. A ver ahí. Vamos a hacer de vuelta. Qué lástima. ¿Ustedes habían visto algo? Acá calculo que sí, ¿no? A ver. Vamos de vuelta. Parate, a ver. Te perdí. Estuvo re bueno esto. Bueno, después lo vemos. Tranqui, ¿Ahora ven? No. Ahí estoy tocando algo. A ver. Si ven, me avisan, por favor. La noche te rompe la copa, vendiendo ilusiones, dejándote retazos de sueños por los rincones. Bien, ahí arranco. Me parece que ahí está. A ver si dice algún Pepito. Qué grande, ahí sí es ese. Qué lástima que no vieron nada. ¿Escucharon igual lo que decía? No. Lo que decía es lo que van a ver ahora. Mira, ahí los pongo de vuelta en un minuto. Opa. A ver, ¿abrió algo? No, todavía no. Bueno, ahí estamos. Esta es lo que les decía hoy. No sé si lo vieron al principio. Calculo que sí. No sé qué vieron. Ahí pongo gráfica de línea. Le voy a poner un color naranjita. Naranjita. Ahí está. Para que se vea. Ahí está esto. Menú de arriba es el menú individual, menú de abajo menú grupal. ¿Por qué grupal? Porque muchas veces no solamente operas un solo par, sino que tenés otros pares abiertos y acá te va a tirar la cantidad de ventas, compra y el total que vas ganando o perdiendo, ¿no? Y acá arriba es lo que estás viendo vos, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos. Los botones por si querés cerrar con el botón alguna ganancia o alguna pérdida, ¿no? Para que no siga ampliando la pérdida. O dejar al amigo, donde todo lo que les expliqué anteriormente, escúchenlo como una radio, ¿sí? Ahí va, vamos a bajar un poquito acá el volumen de esto, a ver ahí. Ahí está. Bueno, ¿qué va a hacer el amigo? Por día lo separé en 4 partes. Imagínense 4 partes. Imagínense que el horario es un horario que vos elegiste, no el que yo puse acá al azar. Y bueno, a ver, ahora son las 6 de la mañana. Fíjense acá como, si amplío un poquito como ya hizo acá, ven, miren. Pongo pausa. Ven, por encima y por debajo, órdenes limit le puse. La distancia que les decía, si lo pones más arriba con un limit quizás es mejor. Pero como estamos con la libra dólar, son casi 10 pips que le puse ahí más o menos, ¿sí? El precio a medida que se va moviendo, ¿sí? Si el precio va para arriba y pasan 10 segundos, cada 10 o cada 20 o cada 30 que va cambiando la orden pendiente, esto hace que el precio, cuando llegue y no lo toca, las órdenes pendientes vuelven a aparecer a 10 pips.
o a 15 o a la distancia que vos le pongas. Entonces permite que no te toca por tocar, ¿sí? A no ser que sea un jet limit, viene bárbaro, te toque y caiga. Pero muchas veces vos no querés que te lo toque ahí, porque vos querés volatilidad. Entonces si hay volatilidad te lo va a tocar, si no hay volatilidad va a quedar como acá, ¿ven? Por eso quizás este horario no era el más indicado para ponerlo, pero vamos a ir viendo. Ahí se viene otro, a las 8 ahí, a ver. Ahí está, ¿ven? Mucha distancia. Ahí tocó una, miren. Ahí tocó una, un buy que va en negativo. Vamos a poner acá, ven. Va $5 en negativo. En este momento, ven ahí. Ahí sí. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Orden abierta. La equidad -5. No es positiva. El resultado final, si toco el botón verde, sería -5. Pero no lo voy a tocar. Voy a seguir ahí. Vamos a ver qué hace, si cae, si sube, si cae, si sigue cayendo. Va a abrir algunas grillas, ojalá que caiga para que les pueda mostrarlo. Bueno, no cayó ahí. A ver, va muy rápido esto, che. Vamos a achicar un poquito más. Y ahí está, a ver ahí. Ahí se ve mejor. Vamos a ver en qué distancia, si está cerrando en pips, cuando empieza a moverse la orden, ¿sí? Perdón, la orden no, trailing. O el cierre parcial inclusive, ¿sí? Acá hay 20 pips, ¿lo ven ahí? Más o menos 20, ¿sí? Yo los puse que cierre después de los 20, un ejemplo, un poquito más. Mira, ahí va, ahí abrió una orden, va en negativo. Ahí va otra orden, vamos a ver qué hace ahí. Vamos a dejar un ratito, escuchen música mientras. Buenísima la música, ¿eh? Está bajita, me parece, a ver si. ¿Se acuerdan de Winamp? Por ahí. Uy, lo achiqué, me parece, el Winamp. Ahí está. Escucha qué lindo esto, ¿eh? Bueno, ahí va. Miren lo que hizo ahí. Eso no lo vi por poner música. Acá me cerró un parcial de la de abajo. A vos muchas veces quizás no te interesa cerrar un parcial, un pedazo de la de abajo, ¿no? Y un pedazo de la de arriba cuando llegue. ¿Por qué? Porque vos querés que acá la suma de la de abajo con la de arriba te haga un promedio. Bueno, no le pongas que cierre parciales. Le dice que saque un 33%. Bueno, ahí sacó un pedazo, ¿ven? 0,09 le quedó. Pero ahora si llega a hacer el promedio de, por ejemplo, no sé, cierta cantidad de pips o dólares, va a cerrar, ¿eh? A ver. Si sigue, va a sacar un parcial de este que va a 0,12. Ahí va, sacó un pedazo, ¿lo ven? Y va el trade stop de todo en general ahí, ¿ven? Ahí lo cerró todo, ¿ven? Entonces terminamos. Si pongo pausa, tenemos una orden abierta con una equidad de 7 en negativo. Pero ya tenemos en el bolsillo un resultado final, un balance de 215, ¿sí? Aunque serían 207 porque va 7 en negativo. Si yo ahora pongo cerrar la pérdida, me quedarían 207, ¿sí? ¿Vamos? Escucha esto, loco. Si esto no te gusta. Después le podemos sacar los cierres parciales, ¿eh? La cantidad de cosas que les voy a ir compartiendo a los pepes para que sepan y puedan defenderse en el mercado y hacer unos dineritos, va a ser interesante. Lo único que tienen que acompañar participando gente para que puedan, ¿no?, aprender y para que pueda funcionar todo, ¿no? Si no, medio aburrido es. ¿Cómo se llama esta canción? Y te regalo un saludo del angelito. Escucha, qué lindo. Eso. Bueno, se quedó ahí el amigo. Vamos a ampliar un poquito, a ver si vamos a ir un poquito más rápido. Ahí está, miren. ¿Qué hizo ahí? ¿Qué me hizo ahí? Me cerró un parcial. Miren. Me cerró un parcial de la de abajo. El 33% le puse. Podés cerrar el 50, el 90. El 33 me lo sacó. Y me queda el resto para con el promedio del anterior cerrar. Ahí va lo ganado. Fíjense que vamos ganando en este momento. $104. Tomá. Fíjate cómo lo suma ahora.
Ojalá que siga. ¡Tac! Ahí me la cerró. Y como justo comenzamos, estamos en el horario de la tercera parte, del tercer día, comienza el primer horario. De los 4, podés poner 1, 2, 3 o ningún horario y que te corra todo el día, ¿no? Eso como quieras vos. Lo que hicimos ayer, por ejemplo, ¿ven? Ahí va con un bae. Ahí va. Pique, 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 pique. Ahí va. Train stop. Break-even, pack, cerró. Sigue porque el horario fue una franja. Puse 2 horas, 1 hora y media, ¿sí? Para tratar de ¿qué? De conseguir esto, ¿ven? Esto que está acá. Ahí, ¿ven? Ya se viene, ¿eh? La técnica piranha de ser amigo, acompañada de algún bot o de forma manual, ¿no? Como hacemos nosotros todos los días. Pero un bot no viene mal, ¿no? Acompañarlo. Y le podemos agregar los colores que vos quieras y la metodología que quieras en el horario que quieras. Está bueno eso porque es a piacere, la cabeza es infinita en la programación, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos. Después voy a cortar la primera parte que no se ve nada, ¿no? Una lástima. Ah, si lo quieren escuchar lo dejo eso, ¿eh? Ahí vamos. Bueno, vamos a cambiar, espero un poquito más, a ver si hace alguna otra cosita que le incorporé ayer. Aguante, Pepe Gatillo. ¿Cómo va todo por allá, Pepito? Ahí va, ¿eh? Bueno, 330 vamos. ¿En cuántos días? Vamos a ver cuántos días van. Comenzamos el 2 de enero del 2023 y vamos 4 de enero. Así que hicimos todo el 2, el 3 y estamos en el 4. ¿Cuánto vamos ya? 330. ¿No te parece hermoso? Prácticamente, obviamente, ¿no? Tenés que jugar con el drawdown, porque recién cuando comenzamos las primeras órdenes se fueron en contra y teníamos como 200, 300 negativos también, ¿sí? Eso hay que ver cuánto, vos tenés que armarlo con el drawdown que vos querés. En vez de 0.1, ponele 0.01 y seguramente no se va a sentir en una cuenta, en el tamaño de la cuenta, y a la vez, si te lo permite la cuenta de fondeo, sabés cómo trabaja el amigo, ¿no? Fíjate que acá, si fuera una de 5.000, el 8% ¿cuánto es? 8 por 5, 40, $400, ¿no? Le faltarían $70 para llegar, pero quizás no lo hubiéramos pasado. Después, vamos a cerrar, cuando llegue a 500, a $400 cerramos, ¿eh? O a $500, un poquito más. A ver qué drawdown tiene, ¿eh? Para mí se repasó, pero vamos a ver. Vamos a jugar hasta llegar a eso con el drawdown que te permiten las plataformas de fondeo, por ejemplo. Podés poner en vez de 4 horarios, uno solo. Y podés poner en ese horario exacto, en ese minuto. ¿Sí? Ya lo veo. Ya lo ves, decía el amigo. Pepe, no cantes más, deja escuchar. Muy lindo el robot de Planeta Pepe, te felicito, piranha. Sos un hombrecito. Qué lindo, Pepe, te felicito, Tendrías que sortear alguno de estos, ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a sortear? ¿Lo vas a vender? ¿Qué vas a hacer, Pepe? No, a los que conozco se lo voy a compartir por tiempo limitado para que lo usen. Y al que lo quiera se lo vendo, obvio. Pero a los de Planeta Pepe los pueden ir probando, ¿cómo que no? Ahí va, Shell. Por $100 son tuyos. Por $100, decía el angelito. ¿Qué haces con $100? Vos, Pepe, vos por $100 le regalás la computadora, Pepe, dejate de joder. Vendé los 150, Pepe. Bueno, dale, 150 es tuyo. ¿Qué no me lo vas a regalar? Yo estoy todos los días con vos, Pepe. Aunque sea, préstamelo por un par de semanas. Le saco fruta, ¿sabes cómo te lo gasto, Te lo gasto todo, te lo dejo. En vez de piranha monjarrita, te lo dejo. Bueno, ahí va, ven, miren. Para que se ve. Ahí está, si toca la orden. Perdón, sí, ahí va, ahí cerró un pedazo. Un pedazo, queda feo, ¿no? Cerré un pedazo. Que si quería no le ponía que cierre nada y iría ganando todo eso. Fíjense cuánto vamos. Ya llegamos prácticamente al
8% de la cuenta, ¿no? 5 por 8, 40, 400 dólares es el 8%. Ahí va, ¿lo ven? Miren. Ya vamos, le pongo pausa. Pongo mute. Está. Si les gusta esto, gente, va a estar bueno porque inclusive podemos empezar a retestear, a probar, ¿no? Los bots que fui creando anteriormente. Todos, son muchos y tengo otros que no he compartido todavía en los videos, que está la idea armada en mi cabeza y obviamente, ¿qué utilizo yo? ¿Viste cuando vos, el libro diario que vos escribís lo que hacés en el día? Bueno, yo no me gusta escribir, pero lo que tengo en la cabeza trato de ponerlo en algún robot, ¿sí? A medida que uno va aprendiendo algunas cositas, la experiencia del mercado, vos podés ser programador, pero si no tenés idea del mercado y no has operado horas y horas de quemarte la pestaña viendo el movimiento del mercado, es medio complejo armar un robot. Por eso estoy acá, gente, para compartir la idea para el que no sabe. Y bueno, y que día a día vayan operando también en vivo y aprendan, que se saquen el miedo, pero que obviamente tengan cuidado y que sea responsabilidad de ustedes todo esto, porque acá no estás vendiendo medias, ¿eh? Bien, ahí vamos. Ahí va. Me gustaría sacar esta pantallita después, un botoncito acá que la pueda sacar, pero voy a poner la opción 0 para sacar el menú grupal de ahí, ¿sí? Ahí vamos, ahí va por detrás, fíjense cuánto vamos haciendo. Esto es lo que les decía, arriba tengo 85,40, ¿sí? Patacones, decía el amigo. Tengo 85,40 dólares, que si yo cierro, me queda 434 dólares sumado a los 5.000 del balance general de acá abajo, ¿sí? Pero las órdenes ganadoras son en sí, si yo cerrara, por ejemplo, yo vengo, ven, 3,49, ¿ven ahí? Resultado final, 4,34, pero no lo cerré todavía. Y sería un drawdown, lo que vimos con el osito Teddy. ¿Sí? El osito de peluche en el video, mírenlo que está bueno, ya lo vamos a poner y le va a quemar la cabeza, lo que veíamos nosotros, ¿no? Con el osito en el video anterior, que el que no entiende quizás no puede entender qué es lo que hace, bueno, es algo así. En este caso, pero no cerraría las operaciones que van en positivo. Te quedaría siempre una equidad positiva y en los finales hace otras operaciones para sumar ganancia ante un colchón que tenés, un piso de algo que va a ser en positivo, ¿no? Un flotante positivo. Acá, ahí cerró. Bueno, ahí comenzó. ¿Por qué abrió? Porque justo, mirá, qué justo. Pues, che, ¿por qué te abrió otra orden? No la vimos, pero acá es el horario de la tercera. Mirá, si achico un poquito, fíjense que hay como nubes, ¿ven? Achico un poquito más. Bueno, no se puede más. Acá, comenzó el día acá. Acá puse un par de horas, 1 hora y media, 2 horas para que abra sesión, para que abra órdenes. Acá hizo estas poquitas porque la tocó acá, si no capaz que seguía hasta por acá. Si no tocaba, sigue. Siguió en este horario, cerró acá. Como cerró acá y ya había horario para abrir más órdenes, no las abrió hasta que cerró las anteriores. Como cerró todo lo que debía anteriormente en positivo o en negativo, en este caso en positivo, ahí abrió. ¿Por qué abrió? Porque justo llega la tercera parte de las 4 zonas horarias que le puse, ¿sí? Ahí va. Y va, me parece, con un... a ver qué va ahí. Ah, va en positivo, mirá. Ahí va en positivo. Dejo música, maestro. ¿Qué les puedo regalar acá? A ver. Que tenemos lindos temas. Planeta Pepe, escuchen esta canción que le armé para ustedes. También música creada por mí. Mirá, escuchá qué lindo esto. A ver si les gusta. Ahí, escuchá. Bueno, este también. Este lo ponemos siempre para otro. A ver acá. Tiki, 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 tiki. ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás, querido? Ahí está, mirá, escuchá. Este también, le puse sonido. Ahí cerró. Le puse sonidito para no aburrirme. Mirá qué lindo, escucha. Vamos a poner pausa. Navegamos atroz, una Media borrachín, la voz que le puse, pero está bueno. Somos parte del festín. Al frente te ves de gráficos brillantes. Gráficos brillantes. En ritmos vibrantes. Códigos sin números. Vamos a... Códigos sin números puse ahí, Escrito con energía sin par. Enciende motores. De la nave, de Planeta Pepe, ¿no? Pepe, no expliques, ya se sabe. ¿Cómo hablas, Pepe? Aparece con Pepe Mil a bordo. El viaje va a empezar. Entre gráficos y rutas, listos para volar. Forex y cripto, equipo en sintonía. Con cada trade una nueva melodía. Ahí llegamos al 8%.
8,8, ¿ven ahí? Si crecías con A ver, vamos a poner. igual que aprendí. Ahí frené. Ya. Miren el dibujito, ¿lo ven ahí? ¿Ven? Eso es lo que hicimos en 4 días, 3 días. Informe. Se nos fue. Uy, sí, se nos fue. Bueno, no mucho, pero se fue. 7,56% de drawdown. Y obtuvimos un 8,8 casi, ¿no? Así que esto se puede mejorar. ¿Ven el color verde? Así tiene que estar la gráfica. Los errores de deslizamiento tienen que ser, el tic de modelado, bastante bueno, ¿sí? Algunos que no está, fíjense que no están completos, o color rojo. No, así tiene que estar, ¿eh? ¿Vamos? Al planeta Pepe vamos a volar. Forex y cripto. Bien. Elijan un día para la libra dólar, no sé, un día, vamos, cualquiera. Estoy aprendiendo día a día. Planeta Pepe vamos a volar. Ahí está, bien. Ahí me pone el amigo, el compañero me pone. Creo que se pasó en el drawdown cuando empezó por el drawdown diario, que es un 5. Ah, bien, esa no la tenía ahí. Bueno, vamos a buscarle la vuelta para que el drawdown sea, en vez de un 5%, vamos a buscar un 4 por lo menos. Que llegue al 4, no al 5. Porque, ¿no? Entonces lo que hago en el mismo, a ver qué hacemos acá. Si le saco un poquito de la distancia, por ejemplo, le vamos a poner un poquito más. Y el lotaje le voy a sacar un poquito. ¿Ya? A ver acá. Ponerle técnica número 1. Bien. 0.2. Y acá le voy a poner en dinero. Vamos a cerrar en dinero. Switch para cerrar pips en dinero es el número 1 o el 2. Pongo 2. Train stop en dinero le voy a poner que cierre cada $4. Capaz que estamos 10 días acá, ¿sí? Vamos a ver, si no hay que seguir probando para buscarle la vuelta. Distancia en pip, voy a que me cierre la mitad. Y break even, ¿le podemos poner un break even o no? Que bueno, vamos a saltear el break even y voy a sacar la parte de abajo que no me interesa. Para que se pueda ver la parte de abajo, voy a poner falso, true, false. Ahí está, falso. A ver ahí qué sale. Vamos a ver ahí el mismo horario. Podemos poner uno solo también, en vez de 4, no correr el riesgo de elegir una sola zona horaria, o 2, o una en especial en la sesión de Londres o de Nueva York, en el horario justo de una fundamental, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es esto, che? Bueno, ahí estamos. Ven, abajo no sale ahora, vamos, a ver, voy a tirar un poquito. Voy a achicar, párate que esto lo subí mucho, me parece. Le puse muy poquito, 0.02, ¿no? A ver. Vamos a bajar ahí. ¿Estamos? Ya me voy yo. A ver, vamos a achicar acá un poquito. Ahí, piqui. ¿No? Me parece que le puse mucho dinero para que haga en 0.02. Ahora voy viendo porque lo estoy probando a ojo, ¿no? A ver, vamos a ver acá qué pasa. Vamos a ver si adelanto un poquito. Piqui. Vamos. Bueno, ahí voy a achicar un poquito más esto. Ya lo voy a ir adelantando con el mouse, ¿eh? Quiero ver qué hace. Cuánto. Bueno, no vemos el monto acá, pero sí vamos viendo. No vemos el balance, perdón. El depósito inicial. Pero sí vemos más o menos lo que va quedando. De $25 tenemos ya a 400, poner, ¿no? Y ver después el drawdown, de cuánto fue. A ver. Capaz que en vez de 3 días, en vez de 2 días, también si lo pones en ese día que esté todo el día operando, capaz que te lo haces en el día. Pero la idea es que no esté todo el día abierto, sino buscarle la vuelta, ¿no? Ahí vamos 45, que sería prácticamente, a ver, le puedo poner un poquito más, vamos a ver. Música, maestro, vamos, música, Pipo. Con Pepe Mila, nuestra tripulación, gestionando y aprendiendo día a día. Ay, naranjita de color. Vamos a volar. Ahí está. Forex y cripto, profit sin parar. Bueno, Con Pepe Mila, nuestra tripulación, gestionando y aprendiendo día a día. si les gusta la canción, les regalo.
Después podemos probar también con un by o shell stop, ¿no? En vez de limit. Al planeta Pepe vamos a volar. Un tip es mirar las estructuras mayores a ver dónde rebota para ver si te conviene stop o limit, ¿sí? Mira nuestra tripulación, gestionando y aprendiendo Día a día. al planeta Pepe vamos a volar. Forex y cripto, profit sin parar. Vamos a ver cuando llegue a 100 cuánto va, ¿eh? Tripulación, Llega. Y no me la quema antes, ¿eh? Uy, me parece que la distancia de las órdenes de grilla las puse muy lejos. Vamos a ver. Bueno, ahí abrió una. A ver cuántos pips son. Y acá 60. Y 60 pips. Le puse mucho, me parece, pero más prudente, ¿no? Vamos a ver. Queda un poquito ahí. Pam, 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 pam. Se puede ver bien. No quiere llegar a 100 el amigo, ¿eh? A ver, ahí está. 100, 100, llegó a 100. Bueno, vamos a sacar una idea. ¿Cuánto iríamos? ¿Cuántos días pasaron ahí? Y ya pasaron varios, ¿no? ¿Viste? Obviamente que esto lo podés adelantar, ¿no? Vos podés decir, no, mirá, me da para otra distancia, en otro horario, con otro lotaje, con otro capital. El que lo quiere que se anote, ¿eh? Como decía el angelito. Vamos. Y se van a venir otras actualizaciones muy interesantes también, ¿eh? Ven, acá hizo una sola operación en el día. Que quizás en vez de acá podríamos haber puesto el horario acá o acá. Yo elegí 4 partes, puede ser una sola y puede ser más ajustada o más ampliada, ¿sí? Con más lotaje. Una sola redondita con lotaje grande que cierre y en ese día ya hiciste, en vez de 20 operaciones, una sola con el mismo monto, ¿no? A ver ahí cuánto va, 133. A ver, los frenos cuando llegue acá. Lo cambio, pongo. Para, a ver, vamos a seguir. Lo paro. A ver, quiero una cosa acá. 1.65 el drawdown, ¿ven? $133, pero ya vamos 17 días, 14 días, sin contar sábado y domingo, capaz que 12 días vamos operando. 12 días donde hizo el 1%, el 2%, casi el 2,5% hizo ahí, ¿sí? A ver, vamos a hacer un poquito más de lotaje. 0.03 y 0.015 decía el amigo, ¿viste? 0.0 no, me parece que es mucho. A ver, ahí me parece que no lo vamos a hacer. A ver, vamos a ver. Para que lo adelante un toque. No lo podemos ver ahí, qué lástima. Bueno, cuando acá llegue a 400, si no la quemó antes, decía el amigo, lo pagamos, a ver qué pasó ahí. Sí, obviamente puse cualquier al azar, ¿no? No elegí horario. Esto estamos probando acá. ¿Qué la tenemos acá? A ver, mientras. Bueno, un ratito más me quedo. Matecito va, matecito viene. ¿Esto se quedó por algo? A ver, ¿lo apagué? O. A ver, déjame ver. Capaz que debe tener 20 órdenes abiertas. A ver, mira, ¿viste? A ver qué pasó acá. Capaz que no da con el monto que le puse, ¿no? Acabó esto, ¿eh? Vamos a esperar un poquito más.
Pucha, qué lindo, Angelito, ¿te gusta? Pepe, te quedó la gráfica seca ahí, ¿eh? Qué locura. Mira. Terrible, Pepe, se te quedó, ¿eh? A ver, toca ahí un poco, Pepe, a ver, fíjate ahí, ponelo de vuelta, Pepe. Oye, mira, ahí va. Tenés grado negativo, Pepe, ahí, Terrible, Pepe, A ver, 100 dólares negativo. Te la quema, Recuerdo Oh, terrible, Angelito, vos no serás el diablito, ¿no? momentos que en el tiempo se caen. Bueno, che, vamos. Recuerdos de A recuerdos. ver, ¿qué día es esto? El 18. Momentos Vamos a ir al 18 después, a ver. se caen. Un cisne negro era, ¿viste? Justo. Maldición. El tiempo Por eso le digo que semi, la idea es meterle mano y quizás ver en qué horario te metes y cómo vas vos también ayudando, ¿no? es nuestra obsesión. Sin obstaculizar al robot, ¿eh? Todo está sucediendo a la vez. Bueno, se quedó esto, a ver. Soy antes y después. Cada vez soy mortal, queda impreso en la foto virtual del continuo presente eterno. 18. Bueno, y el 17. Voy a querer verlo ahí, a ver qué pasa. Vamos a poner 5 minutos. A ver. Impreso en la foto virtual del ¿Ven? Ahí se quedó. ¿Qué le pasó a esto, che? ¿Qué tal? Se quedó, Pepe, decía el amigo. Recuerdos de recuerdos me traen. Momentos que en el tiempo se caen. Recuerdos de otro cuerpo me traen. Momentos que en el tiempo se caen. El tiempo es la mentira sobre la cual creamos nuestras verdades. Solo hay eso, ni antes ni después. Cada vez soy mortal, queda impreso en la foto virtual del continuo presente eterno. Todo está sucediendo a la vez. Solo hay eso, ni antes ni después. Cada vez soy mortal, queda impreso en la foto virtual. Me parece que tiene muy poquito en dinero. Habría que ver en pips, a ver si. Elegir un monto que por día valga la pena, ¿no? Porque si no, $2 no. Océanos de tiempo me van revolcando en sus olas, perpetuando mi soledad. Eso. Hay promedio, vamos. 4. 15 días, Iván, che. Oh, después voy a poner un poquito más. A ver, ahí ven, el 17 lo pasó, pero andá a saber cómo venía de antes, ¿no? No sé por qué se trabó ahí. A ver, le voy a poner un poquito más de monto. Párate, vamos a ajustar un poquito más rápido acá. En vez de menos 10, le voy a poner, a ver, con un stop. A ver qué pasa con un stop. Shell stop. Mirá, si le puse cualquier cosa acá, a ver. Parate un cacho. Pepe, ¿qué hiciste, Pepe, ahí? Tocaste otra cosa, ¿viste? La tecnología. Le voy a poner en vez de limit, stop. A ver qué pasa. Con el mismo horario, no le quiero tocar mucho. Se tildó, Sopla. Ahí va con stop, vamos. Así lo usábamos con las fundamentales, ¿se acuerdan? Nap, nap. Qué pedazo de tema, Escucha. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Te viene este, acuérdense, Acá está, les dejo el dibujito mientras ven ahí. El Pepito ahí, Seguimos. Se trabó de vuelta, Ah, se para acá, el amigo. Se me paró, dice el amigo. Salían corriendo todos los Pepe, ¿viste? ¡Vamos! What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm ready. Ese cerró parcial. Trailing por detrás. Hay que ver, habría que estudiar en qué par y en qué horario con volatilidad podemos buscarle la vuelta, ¿no? Movimientos de mechazos para limit o de rompimiento para stop. Con un, ¿no?, dinerito adecuado. Bueno, y la música, Vamos a estar todo el día acá, pero para no aburrirnos, ¿no? Seguimos mañana. Bueno, gente, esta idea vamos a ir viendo a medida que voy armando algunos bots, inclusive estos mismos, los vamos a ir poniendo en vivo, pero la idea es, bueno, después les voy a comentar a los chicos cuando seamos un poquito más, la idea es ponerlos, ¿no? Para hacer algún copy o para ponerlos en alguna, ¿no?, en algún BPS para que vayan viendo. Y esto utilizarlos de forma manual y semi, ¿sí? Acompañado como ayer, pero acompañado de un amigo, ¿sí? En el planeta de todos juntos. Escuchá. Bueno, gente, a ver, me voy. A ver, no pudimos ver. Mañana si estoy mañana o el viernes o el jueves, vamos a ver en si no le agrego algo más, el objetivo ese de buscarle la vuelta de los porcentajes que te piden los amigos. Mi idea es otra, ¿sí? La idea es tratar de multiplicar cuentas chiquitas en estos casos, pero bueno, con interés compuesto, obviamente. Ya, el juego está mufado. Ahí cierra la mitad de esta, el 33% sería 0,01, va a quedar 0,02 seguramente, es que la cierra, ¿ver? Ven ahí, 0,03, si no toca el trailing que va por detrás y sigue subiendo, se va a convertir en 0,02 esta supuestamente, si el 33%, ¿no?, sería un tercio, quedaría 2 tercios, a ver, bueno, no, me la cerró completa, sí, está bien. Bien, gente, bueno, me voy, quedó lindo, a ver cuánto hicimos ahí un ratito de mentira, ¿no? 44.45, 44.45, sí, 44,44, ¿bien? El 1,16% de la cuenta, $50, ojo ahí, hay que ver. Bien. Cierro esto.
Bueno, gente, nos vemos. No sé si mañana, pasado, en esta semana de a poquito iremos sumando, ¿no? Cuesta arrancar de vuelta, ¿no? A la actividad esta que de todos los días, de hace ya un par de años que venimos en vivo todos los días operando de forma manual y semi, o con los bots que voy creando también. Este año seguramente va a ser más tirando a esta ayuda de los bots que voy creando, ¿sí? Donde puede ser muy redituable si sabes sacarle provecho, ¿sí? Y a la vez ya ahí las reglas las pone el bot en los parámetros que vos le ponés y no te haces trampas, ¿sí? Eso está bueno, porque vos sabés que con un backtesting, si va a dar resultado, ¿por qué no lo podría dar en un futuro, no? Obviamente. Bueno, gente, nos vemos. A ver si hay alguien. Adiós, Pepito. Nos vemos, genio, nos vemos. Súmense, gente, ¿eh? Súmense a Discord, vamos, súmense, ¿qué esperan? Compartan los videos, gente, con amigos. La idea es llegar a cierta cantidad de pepes para comenzar la caravana, ¿sí? Se va a poner lindo. Y si no, bueno, seguimos acá remando, ¿sí? Nos vemos, gente. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Metételo en la cabeza, porque vos podés. Te diga quien te diga, vos podés, ¿sí? Intentalo, vamos, chau. Háblame